Vamos a empezar a analizar los circuitos que están formados por transistores y los tipos de sensores que hemos estado viendo. Esta es la parte que más os cuesta, entonces vamos a intentar hacer vídeos de cada uno de los circuitos, aunque también lo expliquemos en clase, para ver si conseguimos entender, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es fijarnos en el circuito y entender los elementos por los que está formado, que a día de hoy ya los tenemos todos estudiados. Fijaros, tenemos una batería, en este caso de 4,5 voltios. Vamos a tener una resistencia dependiente de la luz. Vamos a tener un potenciómetro o una resistencia variable que nosotros vamos a poder ajustar su valor. Vamos a tener un LED como señal luminosa. Y normalmente antes de un LED siempre vamos a colocar una resistencia que la finalidad que tiene es proteger al LED de sobretensiones. Los LED funcionan con intensidades, voltajes bajos, entonces la resistencia que tiene delante limita un poco la intensidad de corriente que le llega. Entonces, la mejor forma de entender los circuitos, la mejor manera de entender los circuitos es haciendo una tabla lógica, una tabla en la que yo voy a ir poniendo cosas y de esta manera pues voy a entender el funcionamiento del circuito. Hay gente que los hace pues viendo el circuito, es capaz de analizar qué tipo de circuito es y cómo funciona. No son la mayoría, como lo que decimos siempre. Entonces, los que no lo entendemos a la primera, pues con una tabla de este tipo es prácticamente imposible no entender el funcionamiento. Nos lleva un poquito más de tiempo, pero lo vamos a hacer bien siempre. Entonces, lo primero en lo que nos tenemos que fijar. Normalmente estos circuitos son sensores. Los sensores son sensibles a alguien. Lo primero que tenemos que saber es a qué son sensibles. En este caso, como tenemos una resistencia dependiente de la luz, una LDR, la magnitud de la que va a depender nuestro circuito va a ser la luz. Entonces se lo ponemos aquí. Va a ser la magnitud, la luz. Muy bien, entonces luz podemos tener mucha o podemos tener, vamos a colocar esto en el medio porque me gusta más. Vale. Entonces, luz podemos tener mucha o poca. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos mucha luz, ¿vale? O una luz alta. Vamos a poner esto en otro color para distinguirlo. Vale, muy bien. Si tenemos mucha luz, vale, la resistencia, hemos dicho que tenemos una LDR en nuestro caso. Entonces, cuando tenemos mucha luz, ¿qué le pasa a una resistencia LDR? Sabemos, porque ya lo hemos estudiado, que la resistencia de la LDR y la cantidad de luz son inversamente proporcionales. Por lo tanto, cuando hay mucha luz, va a haber poca resistencia. ¿Vale? Entonces, si tenemos mucha luz, vamos a tener poca resistencia. Cuando tenemos poca resistencia, fijaros, si aumentamos la luz, ¿vale? Por aquí va a pasar, al haber poca resistencia, por aquí va a pasar mucha corriente. La corriente tiene dos opciones, o meterse hacia la base, que ya hemos visto que cuando hay intensidad por la base esto va a estar funcionando, o bajar por aquí abajo. Si nosotros bajamos a cero la resistencia del potenciómetro, pues obviamente la corriente al llegar aquí, entre pasar por aquí, que va a haber algo de resistencia, y pasar por aquí, que no hay ninguna resistencia, pues va a escoger por aquí abajo. Pero para eso tenemos una resistencia, pues la podemos poner a un K. Entonces, nosotros vemos que con poca luz hay mucha resistencia, por lo tanto por ahí no pasa corriente. Cuando tenemos más luz vamos a tener menos resistencia. Entonces, por aquí, con poca luz tenemos poca resistencia, no hay intensidad por la base. Pero si tenemos mucha luz, vamos a tener poca resistencia, ¿vale? Aunque aumentáramos aquí la resistencia, ¿vale? Tendríamos que bajarla mucho, ¿vale? A cero para que dejaran de ir por la base. Entonces vamos a tener intensidad por la base. Entonces, intensidad por la base, sí, vamos a tener intensidad por la base. Si hay intensidad de base, el transistor va a estar funcionando. Entonces, el transistor funciona. Decimos que está a saturación, que pasa corriente. Si pasa corriente por la base y el transistor funciona, pasa corriente por el colector, que es esta rama de aquí. Esto sería el colector. Entonces, si pasa intensidad por el colector, sí
hay corriente por el colector. Podemos poner sí o podemos poner que es mayor que 0. ¿Vale? Las dos opciones vamos a trabajar, va a ser mayor que 0, es decir, tenemos corriente. Entonces el receptor, que en este caso es un LED, está encendido. Muy bien. Vamos a ver, esto es cuando hay mucha luz. Vamos a ver qué pasa cuando hay poca luz. ¿Vale? Cuando hay poca luz, como la LDR es inversamente proporcional, vamos a tener mucha resistencia. Al tener mucha resistencia, por aquí no pasa corriente. Si no pasa corriente por esta rama, no va a entrar corriente por la base. Entonces, ¿tengo corriente por la base? No. Si no tengo corriente por la base, el interruptor estaría al corte, es decir, se comportaría como un interruptor abierto. Entonces, está al corte, no conduce. ¿Va a haber intensidad por aquí? No. Ya sabemos que si no hay intensidad por la base, ¿vale? No pasa corriente por aquí, sería como un tapón. Entonces, esto va a ser igual. Perdón. Entonces, la intensidad de colector va a ser 0. Y al no haber corriente por esta rama del circuito, el receptor va a estar apagado. Vale, ahora lo único que tenemos que hacer es interpretar la tabla que tenemos aquí. La tabla la vamos haciendo en función de lo que vamos viendo. Entonces, este es un circuito que cuando hay mucha luz se enciende. Entonces, es un sensor de luz, no es un sensor de oscuridad. ¿Vale? Lo vemos aquí. Si tenemos mucha luz, el receptor va a estar encendido. Por lo tanto, sería un sensor de luminosidad. Vale, vamos a probar otra cosa. Vamos a intercambiar los elementos y vamos a ver qué sucede. Vamos a poner ahora la resistencia variable arriba. Vamos a poner la resistencia variable arriba. Y vamos a poner la LDR abajo, en el divisor de tensión, que se llama. Vamos a intercambiar los elementos. Igual hay que subir esto un poquito todo más para arriba. Esto también tenéis que ir aprendiendo a jugar un poquito con los distintos elementos. Perdí el transistor. Aquí. Vale, a ver si me da esto un poco más abajo. La idea es que me coja todo aquí. Uno, dos. Ahí. Vale. Vamos a jugar con esto también porque lo teníamos más grande antes también. 10K. Entonces podemos ir jugando. Explotó. Le pasó mucha corriente. Vale, entonces vamos a cambiarlo. Vamos allá. Y vamos a ir viendo qué pasa. Vale. En completa oscuridad, esto está siempre encendido y a medida que va viendo luz, ¿vale? Podemos ir jugando con esto para, vale, fijaros, aquí a 8 se nos... ¿Vale? Aquí vamos a cambiar la cantidad de luz que necesitamos. Bueno, vamos a ponerlo sobre 10 más o menos. Vale, entonces vamos a repetir esta tabla, pero para este otro circuito. Vale, fijaros la diferencia. Pegar, borramos lo que tenemos dentro. Borramos lo que tenemos dentro y vamos a analizar este otro circuito que tenemos aquí, para no liarnos. Entonces, como tengo una LDR, la magnitud sigue siendo la luz. La luz puedo tener mucha o poca. Por el comportamiento de las LDR, yo si tengo mucha luz, tengo poca resistencia. Y si tengo poca luz, tengo mucha resistencia.
Recordaros que la LDR, la resistencia de la LDR y la cantidad de luz eran inversamente proporcionales. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que sucede cuando tengo mucha luz, ¿vale? Cuando tengo mucha luz. ¿Qué pasa que cuando tengo mucha luz? Cuando tengo mucha luz, aquí vamos a ponerla al máximo, cuando tengo mucha luz, aquí tengo muy poquita resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? Cuando la corriente llegue a este punto, puede escoger meterse hacia el transistor o puede escoger meterse por aquí, que es un camino con muy poquita resistencia. Entonces, la corriente va a escoger bajar por aquí. Por lo tanto, no hay corriente que entre por la base. Entonces, la intensidad de la base sería 0. Cuando no tengo intensidad de base, el transistor no funciona. El transistor está al corte, se comporta como un interruptor abierto. Entonces, si no pasa corriente por aquí, el transistor no funciona, no va a haber corriente por el colector y al no haber corriente por el colector, el receptor que esté aquí colocado, que en este caso es un LED, va a estar apagado. El caso contrario, cuando yo tengo poca luz, cuando yo tengo poca luz. Cuando yo tengo poca luz voy a tener mucha resistencia. Entonces la corriente viene por aquí, llega a este punto y aquí se encuentra con mucha resistencia, mientras que por aquí prácticamente no hay ninguna. Entonces va a entrar por la base. Va a haber corriente de base, va a ser mayor que 0. Si hay corriente de base, el transistor está funcionando. Vamos a ponernos que funciona lo máximo que puede funcionar, es decir, que está a saturación. Si está a saturación, por el colector, por aquí va a bajar corriente, entonces vamos a tener una corriente mayor que 0 y entonces nuestro receptor va a estar encendido. Si leemos lo que tenemos en la tabla es cuando tengo mucha luz, esto está apagado, pero cuando tengo poca luz, esto está encendido. Este va a ser un sensor. Este va a ser un sensor de oscuridad. ¿Vale? Entonces, ¿esto para qué nos valdría? Para un encendido de luces cuando hay oscuridad, cuando sería lo que entendemos por un interruptor crepuscular. Fijaros la diferencia entre uno y otro. Fijaros la diferencia entre uno y otro. Este es un sensor de luminosidad y el otro es un sensor de oscuridad, simplemente cambiando la posición de la LDR y del potenciómetro entre sí. Entonces, bueno, este sería el análisis de los circuitos con transistor y LDR.